¿Alguna vez te has preguntado de dónde sacaban los vikingos esa resistencia legendaria? Esa fuerza inquebrantable para navegar océanos helados, soportar inviernos crueles y mantener siempre una salud de hierro. Hoy no hablaremos de fuerza física, hablaremos del secreto líquido que define su filosofía. Una bebida ancestral que es la quinta esencia de la supervivencia y la vitalidad pura. Este es el kefir de agua. Y hoy, claro que sí, te voy a compartir cómo prepararlo correctamente. Si bien el origen geográfico de esta fermentación está en el Cáucaso, su función vital es idéntica a la que necesitaban los exploradores nórdicos. Una fuente de energía inagotable y un intestino invencible. Te compartiré cómo estos pequeños nodulitos que parecieran mágicos eliminan el azúcar y te dan energía constante. Y lo mejor de todo, cómo te otorga esa resistencia interna. Lo llamamos secreto vikingo porque este elixir encarna la filosofía de la resistencia nórdica. Los pueblos ancestrales dependían de la fermentación para sobrevivir y la fuerza del kefir de agua te proporcionará hoy la misma vitalidad que ellos buscaban. Los vikingos eran expertos en el uso de alimentos fermentados, como el skyr, un lácteo ácido, para preservar vitaminas y obtener probióticos en esos meses extremadamente largos de navegación en los inviernos crudos. Y el kefir de agua es el equivalente líquido de esa necesidad. Una bebida autosostenible que transforma el agua simple en una fuente de vida cargada de vitamina B y minerales. Para las largas travesías que ellos tenían, la energía tenía que ser constante. La fermentación del kefir metaboliza el azúcar en ácidos orgánicos, liberando una bebida que no da picos de glucosa, como cualquier refresco en sí, sino un combustible constante que potencia la concentración, la resistencia y la fuerza en general. Los gránulos o nódulos de kefir eran un tesoro invaluable, un tesoro vivo que aseguraba la salud de la comunidad. Al igual que un buen vikingo compartiendo un gran botín, estos nódulos se compartían, se donaban, permitiendo que la salud y la vitalidad se multiplicara. La ciencia detrás de todo esto, el probiótico que elimina el azúcar, el milagro de los tíbicos. Los nódulos son una colonia simbiótica de bacterias y levaduras. Y la ciencia ha identificado cepas que son excelentes para la salud, como el Lactobacillus kefiri. Cuando alimentamos estos tíbicos o estos nódulos con azúcar, los microorganismos, a través de la fermentación, lo transforman, liberando ácidos orgánicos y un ejército de probióticos, hasta 50 cepas. Por lo tanto, el azúcar que le vamos a agregar es para estos microorganismos, es el alimento. El producto final es una bebida con un contenido de azúcar bajísimo, ideal para la regulación de la glucosa y el control del peso. ¿Cómo repara tu intestino? ¿Cómo lo fortalece? Equilibrando y armonizando nuestro eje de intestino-cerebro. Restaura la microbiota intestinal y refuerza el sistema inmunológico. Contiene triptófano, que es precursor de la serotonina, y esto conecta al kefir con la reducción del estrés y la ansiedad. Así que sin más, vamos a la receta. Para esta receta vamos a necesitar azúcar mascabo, nódulos de kefir. Estos nódulos de kefir los podemos encontrar en algunas dietéticas. También podemos pedirlo, por ejemplo, a vecinos, en grupos naturistas, donde suelen compartir por ejemplo, nódulos de kefir o Scooby de kombucha. Sobre todo en casas naturistas suelen vender, a veces se consiguen también en Mercado Libre, los venden en bolsas herméticas con un poco de líquido. Y también vamos a necesitar un limón, en lo posible que sea orgánico, 2 dátiles o unas 5 o 6 pasas de uvas y 1 litro de agua filtrada. Vamos a hacer la receta. En un recipiente de vidrio, puede ser una botella de boca ancha o un frasco, vamos a agregar el azúcar mascabo. Puede ser azúcar negra también, panela. Yo voy a utilizar un embudo.
Estas son cucharadas soperas. Le vamos a agregar de 3 a 4 cucharadas. Y ahora vamos a agregar 1 litro de agua filtrada. En lo posible el agua siempre tiene que ser filtrada, no tiene que tener cloro, por eso no es recomendable a veces usar el agua de la canilla. Si no tienen acceso a otra agua y usan el agua de la canilla, la pueden dejar reposar 24 horas para que el cloro se evapore y ahí sí la pueden utilizar. Le vamos a agregar ahora los nodulitos. Estas son 3 cucharadas más o menos de nodulitos. Yo tengo las manos bien limpias. Ahí. Una. Que queden bien colmaditas. Ahí. Le pasé un poquitín de agua. Ahora cuando bajen un poquito voy a sacarle un poquitito de agua, porque esta es una botella de 1 litro justita. Ahora le vamos a agregar, por ejemplo, le voy a poner 2 dátiles. Estos son bastante grandes, pero también pueden ser unas 5 pasas de uva, 6 pasas de uva, 7. Y le vamos a colocar medio limón. Acá tenemos medio limón, yo lo corto en rodajitas más pequeñas para meterlo con la cáscara, ¿sí? Por eso les pedía que fuera orgánico, porque lo vamos a meter con la cáscara. Listo. Este es todo el procedimiento. Lo que hacemos ahora es colocar una gasa, o puede ser un trapito de algodón limpio, que sea poroso. Y vamos a sacarle un poquito porque tiene, para que tenga agujeritos. Y le ponemos una gomita. Este procedimiento que hicimos hasta ahora es la primera fermentación, se le llama. Y lo vamos a dejar reposar por 24 a 48, 1 o 2 días nomás, a temperatura ambiente. Y luego que pase ese periodo, lo que vamos a hacer es saborizarlo, que sería su segunda fermentación. Algo importante que les quiero compartir es cómo conservarlos si, por ejemplo, les sobra algunos nódulos de kefir para la receta que prepararon. En este caso, yo tenía los nódulos en un frasquito y lo que hice fue colarlos, limpiarlos con agua, irlos colando y sacándoles toda la agüita que tenían restante. Y luego los utilicé para la receta, pero me sobró esta cantidad. Entonces, ¿cómo lo conservo por más tiempo? Una buena forma es, le agregamos agua filtrada y le vamos a agregar una pequeña cantidad de azúcar. La proporción es aproximada, 1 cucharada sopera por cada litro. O sea que para esta cantidad solo le voy a agregar un poquito. Así lo vamos a poder guardar de 1 a 3 semanas aproximadamente. Lo cerramos muy bien y así lo llevamos a la heladera. Si lo vamos a utilizar dentro de 1 semana, lo sacamos de la heladera y no es necesario hacer nada. Esperamos a que quede a temperatura ambiente, los colamos, los enjuagamos y pasamos a hacer la receta que recién les compartí. Si lo queremos usar dentro de 3 semanas, es conveniente que una vez que pasen 7 días, 8, por ahí, lo que hagamos es cambiarles el agua y el azúcar. O sea, lo vamos a sacar de acá, colar, enjuagar, volver a poner en un frasco limpio, llenarlos con agua y ponerle una pizquita de azúcar, que la proporción es 1 cucharada por cada litro. Y así lo vamos manteniendo. Lo que les quiero contar, aunque no me des tiempo para mostrárselo completamente, es que si ustedes luego quieren darle sabor, una vez que pasaron las 24 o 48 horas, que ya se cumplió el proceso de fermentación, lo que vamos a hacer es colarlo, lo vamos a colar, le vamos a sacar los nodulitos, vamos a sacarle el limón podemos exprimirlo un poquito para aprovechar un poco más su jugo y darle un toque más alimonado, más fresco.
y con ese líquido es el que vamos a saborizar. Sería lo que le llaman segunda fermentación. ¿Cómo lo podemos saborizar ese líquido? Con frutas frescas, con especias, con jengibre, con canela. Les cuento cómo lo hago yo. Suelo tener frutas congeladas como estas. Entonces, por ejemplo, si fueran a utilizar frutillas congeladas, para esta cantidad, para un litro de kefir, vamos a utilizar unos 80 o 120 gramos, que es media taza, 3/4 taza de frutillas, dependiendo de la intensidad del sabor que le quieran dar. Licúan la fruta y la pueden incorporar entera. Va a tener pedacitos de frutilla. O si no, también la pueden colar. Y ahí les va a quedar el sabor a frutilla y como una bebida refrescante, ¿no? Sin que tenga trocitos de fruta. Si las frutillas que les ha tocado no son muy dulces, lo que pueden hacer es agregarle una cucharadita de miel o azúcar. Luego saborizarla. Para la gasificación, lo que hacen es ponerlo todo, por supuesto, en una botella hermética o en botellas que cierren muy bien y lo van a dejar fermentar 12 a 24 horas más. Y luego ya está lista. Es muy fácil, el proceso es muy parecido al de la kombucha. Si le quieren, por ejemplo, saborizar con flores de hibisco o flores de Jamaica, pueden utilizar el ejemplo de la kombucha. Se hacen un té y se lo agregan y queda con un sabor delicioso. Y eso es todo, nada más. Familia, el kefir de agua no es solo una bebida. Es el secreto para tener la resistencia de un vikingo del siglo XXI. Es darle a tu intestino la armadura para que tu energía y tu sistema inmune estén a prueba de todo. Mi nombre es Danay Aguilar y si te gustaría profundizar en tu conexión mente, cuerpo y espíritu, te invito a mi otro canal, Portal Coherencia. Allí exploraremos la neuroplasticidad y la meditación como herramientas fundamentales para alcanzar un mayor bienestar, un mayor equilibrio, de modo que mientras transitemos este camino aprendamos a transformar nuestras vidas y a manifestar la realidad que soñamos. Te dejo acá un enlace directo para que vayas a visitarlo. Y si este video te inspiró a comenzar con tu kefir de agua, te invito a suscribirte al canal, a dejar un me gusta, un dedito arriba, a que lo compartas con alguien que le puede gustar mucho, que le puede venir muy bien, y a dejarme ideas de cómo lo prepararías vos. Hasta la próxima.